Todos los clínicos en algún momento, cuando estamos intentando interpretar los resultados de una escala, de un test, incluso de un procedimiento de observación o las preguntas que hemos hecho en una entrevista, nos planteamos una serie de preguntas que tienen que ver con la interpretación de esa información. Alguna de estas preguntas puede ser si con el procedimiento que yo he utilizado he abarcado todos los aspectos del fenómeno, si me he dejado algo fuera. Por ejemplo, existe una teoría bastante consolidada sobre la ansiedad que dice que tiene manifestaciones diferentes según las personas en los aspectos cognitivos, fisiológicos o motores. Una prueba que intente medir la ansiedad de forma amplia debería incluir preguntas o elementos que exploren los aspectos cognitivos, fisiológicos y motores de la ansiedad, porque si no sería incompleta. Otra cosa es que si solamente me interesa un aspecto, el autor en el nombre de la prueba especifique que concretamente medimos solo las manifestaciones cognitivas de la ansiedad, por ejemplo. Otra pregunta es si en el procedimiento de medida o en la interpretación que estoy haciendo de los resultados puede haber sesgos o errores. De esto hemos hablado cuando hablábamos de la fiabilidad, pero aquí vamos un poco más allá. Es posible que en las respuestas o en los datos estén influyendo otras características que no son las que nosotros queremos medir. Un ejemplo es una prueba de cribaje que se utiliza para medir de forma rápida, y por eso es bastante popular, el funcionamiento cognitivo, que es el examen mini cognoscitivo, el mini mental. En una puntuación por debajo del umbral de la normalidad, en el mini mental se puede interpretar como que hay deterioro cognitivo, puede ser un indicador de demencia, pero también se pueden obtener puntuaciones bajas en una persona, por ejemplo, con una baja escolarización o porque su idioma materno no sea aquel cual se está haciendo la entrevista y la exploración. Es decir, ¿hay algo más que explique? En la interpretación que estoy haciendo podría haber un componente de error. Esta pregunta es un poco más técnica, sin embargo, con ejemplos lo podemos ver. Nosotros, en la mayoría de las escalas, nos proporcionan una puntuación única, pero no todos los fenómenos que queremos medir son homogéneos y a lo mejor una puntuación única no es la forma más correcta, la que se refleja más cómo es el fenómeno en la naturaleza. Por ejemplo, la inteligencia tiene distintas facetas o aspectos. Una prueba adecuada para medir la inteligencia debería representar en distintas puntuaciones estos distintos aspectos. El riesgo de que un fenómeno heterogéneo se represente con una sola puntuación es bastante importante si a partir de ahí se van a tomar decisiones. Pensemos que una de las interpretaciones que hacemos con una escala es que dos personas que tienen la misma puntuación, yo asumo que el fenómeno que estoy midiendo lo tienen en la misma medida o que tienen el problema en la misma cuantía, por lo tanto son equiparables respecto a lo que estamos midiendo. Si realmente el fenómeno es heterogéneo, a esa puntuación única se puede haber llegado en cada uno de estos dos casos acumulando elementos o preguntas distintas. Y por lo tanto, en realidad son dos personas con características muy diferentes. Vamos a ver un ejemplo. Hay escalas globales de actividades de la vida diaria básica, donde se exploran aspectos como la autonomía de la persona para el vestido, para el aseo, para la alimentación. Si yo tengo una puntuación única, puedo estar asumiendo que las actividades básicas de la vida diaria son un fenómeno, un constructo homogéneo, cuando no es así.
porque en la práctica clínica sabemos que hay personas que pueden tener graves dificultades para lo que tiene que ver con la alimentación, para comer comida sólida, incluso líquidos, y sin embargo no tienen por qué tener problemas para el vestido, por ejemplo, o para el aseo. Es decir, que es importante que el formato de puntuación, el que haya una puntuación única o distintos factores o subescalas, reflejen la estructura real de ese fenómeno, en la medida en que la teoría o la experiencia clínica lo avalen. Esta es una pregunta muy importante y no siempre nos la hacemos en el trabajo diario porque no tenemos tiempo, pero eh, es algo que hay que hacer cuando se elige un instrumento de medida y es algo que hay que exigir al autor que lo ha desarrollado, a los que lo han adaptado y a los investigadores que publican sobre él. Eh, ¿Cómo sé yo que la interpretación que estoy haciendo, pues, por ejemplo, de un déficit grave en las actividades de la vida diaria básicas o unos niveles de ansiedad generalizada muy altos o un nivel de conciencia determinado? Realmente es eso lo que me están diciendo las puntuaciones y que no haya otra explicación que, que lo indique. Es parecido a las evidencias de error, pero aquí realmente lo que está aludiendo es que el nombre de las escalas no siempre nos está indicando qué es lo que estamos midiendo. Cuando en la práctica asistencial elegimos utilizar determinada escala, determinado instrumento de evaluación, hacemos determinadas entrevistas, es porque tenemos unas razones prácticas para hacerlo. Con esa información vamos a tomar decisiones que tienen que ver con tratamientos, con tomar la decisión del alta, hacer una derivación. Es decir, que la información la queremos para hacer algo, para tomar una serie de decisiones. Tenemos que plantearnos en qué medida esa información, esos datos y esa interpretación que estoy haciendo yo de esos datos me ayuda a la decisión clínica que voy a tomar. Y por último, aunque no es habitual que esta reflexión se haga aquí, pero ya hay autores que desde hace más de 20 años están trabajando en este aspecto, también nos tenemos que plantear si con las puntuaciones, con la interpretación que yo hago, lo que escribo en un informe o en una historia clínica, los nombres que les doy a esas puntuaciones, es posible que esté causando efectos secundarios indeseables en cualquier sentido. Puede ser efectos de rotulado o de etiqueta en la persona sobre la cual estoy haciendo la evaluación. Esto es especialmente sensible en el ámbito de salud mental, por ejemplo, donde el nombre que se asigne a la escala y el nombre con el cual identifiquemos la puntuación puede tener connotaciones estigmatizantes. Un ejemplo, la misma característica psicológica, la misma, resultado de las mismas puntuaciones y explicada por la misma teoría, la podemos llamar neuroticismo o estabilidad emocional. La diferencia es que el neuroticismo tiene unas connotaciones patológicas y negativas. Estabilidad emocional es el otro aspecto, es una variable dimensional. Una puntuación más alta indica mayor inestabilidad y una puntuación más baja mayor estabilidad. Depende de qué extremo del continuo es el que me fije yo para ponerle el nombre, así identificaremos este factor o esta escala. Sin embargo, las implicaciones que tiene para la persona que recibe esa etiqueta son diferentes. Hemos dicho antes que una pregunta importante es ¿qué voy a hacer con esas puntuaciones? ¿Están justificadas todas las escalas que pasamos, todas las preguntas que hacemos en una entrevista? Cualquier exploración sanitaria es una invasión de la intimidad de una persona y también es una amenaza a su autoestima. En la evaluación clínica deberíamos hacer como en el ajedrez, no mover una pieza si no sabemos para qué. Y por lo tanto hay preguntas, hay escalas y hay información que no está justificado obtenerla, porque no van a servirnos para tomar una decisión sobre el tratamiento de esta persona.
No se trata de la ley de protección de datos, otra cosa es la custodia que hagamos de la información y lo respetuosos que seamos con esto. Esta es más una cuestión ética. No debo averiguar y no debo saber y no debo preguntar aquello que no me tiene que servir razonablemente para el tratamiento y el manejo del paciente que tengo delante. Todas estas preguntas al final se engloban en una muy grande y es ¿para qué sirve esta escala? ¿Me vale para lo que yo quiero? Esta es la pregunta más importante que podemos hacernos sobre los instrumentos de evaluación clínica, que es la validez. ¿Qué estoy midiendo? Es la pregunta general, pero se puede desglosar en un ejemplo de todas las que acabamos de ver. La diferencia de la validez con respecto a la fiabilidad es que la fiabilidad la tienen que desarrollar los autores antes de poner en marcha y publicar el instrumento. La fiabilidad es una propiedad de las puntuaciones, es una propiedad de la escala, mientras que la validez es un proceso continuo sobre el significado de las puntuaciones, sobre la interpretación que yo hago de las puntuaciones y las decisiones que yo tomo sobre esas puntuaciones. Por lo tanto, no es una propiedad de el test por sí mismo, ni siquiera de los datos por sí mismo, sino de qué significado le estoy asignando a esos datos y qué decisiones son las que apoyan esas interpretaciones. Las puntuaciones, los datos que se obtienen en una escala normalmente no van aislados, se integran con otro conjunto de datos para apoyar el juicio clínico. Las relaciones que tiene que haber entre el instrumento de medida y otros también me los tiene que investigar la validez. Todo esto iluminado por una teoría que me dice qué características tiene el fenómeno a medir. Hemos hablado antes de la estructura, de la homogeneidad. Hablamos cuando comentábamos la fiabilidad, la estabilidad temporal. La teoría me tiene que decir si este fenómeno que yo estoy estudiando es estable o no en el tiempo y en qué población y con qué longitud, con qué otro tipo de fenómenos o de características o de variables se relaciona, con cuáles no está en absoluto relacionado y por lo tanto cuando se investiguen las medidas no debería encontrar ninguna relación empírica. La validez es un proceso largo que se realiza antes de la difusión de una escala de medida y en esto se parece a la investigación farmacológica, puesto que siempre que haya profesionales utilizando un instrumento y estén aportando datos, se va a seguir estudiando la validez. Se están cuestionando y defendiendo determinadas interpretaciones y determinados usos de las escalas. Además de datos empíricos, experimentales, correlacionales y de otro tipo de estudios, también se utilizan razonamientos lógicos que los ponen en relación con la teoría, procedimientos como los grupos de expertos, etc. Decía que la validez se comienza a investigar antes de construir una prueba. El primer aspecto de la validez es el que tiene que ver con el contenido. El contenido significa que sea relevante y que sea representativo del fenómeno que quiero evaluar. La relevancia afecta a las instrucciones, a las tareas, a la redacción y al contexto en el cual se realiza la prueba. El fenómeno clínico se puede aislar de su contexto o puede ser importante que se estudie en el contexto. El tipo de pruebas que se hagan, el tipo de preguntas, el tipo de tareas, todas tienen que ser relevantes para aquello que estoy evaluando. Y la representatividad. La representatividad se refiere a aquella primera pregunta que nos hacíamos antes. ¿Hay algo que me esté dejando fuera? ¿Cuántas facetas, aspectos o dimensiones tiene el fenómeno que estoy intentando evaluar? Y si están adecuadamente representadas dentro de los componentes de la escala. El componente sustancial también corresponde a los investigadores que desarrollan o adaptan una escala, porque es el que tiene que ver con lo que conocemos con los aspectos psicométricos. Es la consistencia interna, uno de los tipos de fiabilidad que mencionamos en otra clase, que nos indica desde un punto de vista numérico hasta qué punto los elementos que componen la prueba están relacionados entre sí. También la homogeneidad, que es un aspecto relacionado,
estoy midiendo cosas diferentes, qué relación hay entre cada uno de los elementos de la prueba y la puntuación total, esto nos va a indicar también la homogeneidad, y la capacidad de discriminación, que no siempre se estudia y desde el punto de vista estadístico es muy sencillo de calcular. Hay algunas preguntas que tengan efectos de techo o de suelo, es decir, una población representativa de aquella para la cual se va a utilizar la escala contesta significativamente que sí o que no, o en el nivel más alto o en el más bajo. Si no hay variabilidad en las respuestas a los ítems, ese ítem no discrimina y por lo tanto no está aportando información a la puntuación total resultante de la escala. Esta información, como digo, la deberían proporcionar los investigadores que ponen a disposición de los profesionales clínicos determinada escala. Tiene que ver con el componente sustancial de la validez. El componente estructural se refiere a hasta qué punto representa el formato de medida, las puntuaciones de la escala, a un modelo teórico, a la estructura del fenómeno en la realidad. Se suele estudiar con técnicas estadísticas más sofisticadas como el análisis factorial, observaciones estructurales, pero he puesto aquí dos ejemplos más sencillos. Uno es la escala de coma de Glasgow, en la cual lo que nos plantearíamos es si la puntuación global realmente refleja de forma representativa los distintos componentes que afectan o que manifiestan un estado de consciencia. Y vemos que hay una misma puntuación referida a cada una de las distintas áreas de la respuesta. Otro ejemplo, que es el que he comentado antes sobre la ansiedad, una prueba con adecuada validez estructural debería tener puntuaciones por separado para las distintas manifestaciones de la ansiedad, concretamente la ansiedad de los exámenes, los componentes cognitivos se han estudiado y se han definido, y por lo tanto no me bastaría una puntuación única o no sería adecuada una puntuación única, sino que tendría que tener puntuaciones por separado para el componente cognitivo de la preocupación y el componente emocional del miedo o la anticipación del examen. El componente externo es uno de los más conocidos desde el comienzo de los estudios sobre validez de los instrumentos de evaluación. En algunos casos es casi el único. Sin embargo, hay pruebas que se utilizan mucho en contexto sanitario que carecen de evidencias de validez externa y los clínicos que las usan deberían exigirlas. Se trata sencillamente de demostrar empíricamente, aquí sí que necesitamos datos estadísticos, que hay una relación entre los resultados de la prueba y una medida externa e independiente de aquello que se supone que está midiendo. En el caso de un examen académico, los resultados de este examen deberían correlacionar con el éxito profesional, si este examen lo utilizamos como procedimiento de selección para acceso a determinado puesto de trabajo. O, por ejemplo, las pruebas que se hacen para orientación vocacional, para indicar las aptitudes que tiene un estudiante para el desarrollo de determinada carrera universitaria, deberíamos encontrar una correlación entre las puntuaciones de estos test y después el desempeño en las diferentes carreras. Para calcular los componentes externos de validez hay que hacer estudios longitudinales en algunos casos, pero en el caso de muchas escalas clínicas se puede hacer de forma concurrente, es decir, una escala de autoinforme que hace una serie de preguntas de respuesta cerrada a un paciente respecto a un determinado trastorno mental. Se podría comprobar la validez externa de este instrumento comparándolo con criterios de diagnóstico utilizando un procedimiento diferente como puede ser una entrevista de diagnóstico o el juicio de clínicos expertos que conocen al paciente. Si tendríamos de una forma independiente y sin conocer los resultados del test, tenemos que encontrar evidencias de que aquello que
se supone que estamos midiendo. Esa puntuación la interpreto como que una persona tiene un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, hay una gran concordancia con el diagnóstico obtenido con procedimientos distintos que no incluyen las respuestas al cuestionario. Además, en los estudios de validez puede interesar la generalización, lo que comentábamos, una exploración de características físicas como la marcha o el equilibrio en una situación de clínica muy estandarizada, hasta qué punto la puntuación que me da esta escala de equilibrio luego la puedo generalizar a las situaciones en las que una persona se desenvuelve en la vida cotidiana, donde tenemos distintas superficies, distintos cambios de plano, tenemos más estimulación ambiental. O sea, hasta qué punto la medida del equilibrio en una situación clínica y con una prueba automatizada me permite generalizar resultados a otros contextos distintos. Como hemos dicho al principio, una de las preguntas importantes es: ¿esto me sirve para conseguir los resultados que pretendo? Hay algunas pruebas que tienen capacidad diagnóstica y hay otras que son sensibles a los efectos de los tratamientos. No todas sirven para lo mismo, y una de las preguntas que tenemos que hacer es: ¿qué estudios ha habido sobre la sensibilidad, especificidad de esta prueba, su utilidad para el mismo objetivo que es el que pretende, que no van a ser siempre los mismos? Y, como ya habíamos dicho, una de las preguntas importantes sobre la validez tiene que ver con si hay sesgos, hay efectos discriminativos, hay las consideraciones éticas que tienen que ver con el hecho de utilizar esa prueba y si estaría justificado o sería más adecuado utilizar otra o no utilizar ninguna de las alternativas. La validez es una propiedad de las interpretaciones, no de los test. Es un proceso continuo que comienza en las primeras etapas de desarrollo de una escala, y mientras se vayan aportando datos sobre el significado de las puntuaciones, va a estar en marcha, es decir, que no se cierra con la publicación de una escala. Es una responsabilidad compartida, así como la fiabilidad es trabajo de los desarrolladores, de los autores. Aquí, autores, editores y los clínicos compartimos la responsabilidad de los instrumentos que utilizamos, porque somos nosotros los que interpretamos las puntuaciones y las que tomamos decisiones sobre ellos. El hecho de que sea un proceso complejo y de que haya distintos tipos de evidencia no implica que todos los clínicos tengan que ser investigadores sobre los instrumentos de evaluación. Lo que significa es que, de la misma manera que tenemos que conocer las características de los tratamientos que usamos, tenemos que conocer las características de las escalas que utilizamos, aunque aparentemente sean instrumentos más sencillos porque se pueden contestar con papel y lápiz, son una serie de preguntas, no tiene por qué haber materiales muy complejos. El riesgo aquí está en la interpretación que estamos haciendo con esa puntuación, las decisiones que estamos tomando con esa puntuación. Y una escala de evaluación es un instrumento técnico, como tal se puede utilizar bien o mal. Debemos entender y debemos leer y debemos buscar las evidencias que hay en la investigación sobre las propiedades clinimétricas de las escalas que utilizamos. Y aquí, para terminar, quiero hacer una reflexión sobre una expresión muy, muy divulgada en hábitos sanitarios, cuando se pregunta o se afirma: ¿está validado para la población española? ¿Qué significa está validado para la población española? En muchos casos lo que se refiere es que se ha hecho una traducción de un instrumento normalmente desarrollado en inglés y se ha traducido al castellano, o que se han obtenido puntuaciones normativas, es decir, hay baremos para población española. Esto nos enlaza con el tema siguiente, que es el relacionado con las normas, pero para terminar con esta clase sobre validez, lo que quiero decir es que esto no es validez, esto es
una traducción, que no es lo mismo tampoco que una adaptación, de un instrumento desarrollado en otro idioma. Si ha habido tipificación, es decir, se han desarrollado puntuaciones normativas en población española, es así, eso es lo que hay que decir. Es un instrumento adaptado, traducido del inglés, con puntuaciones normativas españolas. Decir que se ha validado, como acabamos de ver, no tiene ningún sentido porque cualquier test que se esté utilizando está siendo validado cada vez que se aportan evidencias sobre lo que significan las puntuaciones o cada vez que se cuestionan su utilidad o las interpretaciones que había habido hasta ahora. Es un proceso científico, por lo tanto, en la ciencia estamos constantemente poniendo en cuestión las interpretaciones que teníamos hasta ahora. Respecto a la adaptación de pruebas en otros idiomas, recomiendo a dos artículos de José Muñiz, que es un profesor español que forma parte de la Comisión Internacional de Test, que tiene publicados dos trabajos en castellano sobre qué requisitos hay que seguir cuando se está haciendo una adaptación de un test de otro idioma al castellano, qué procedimientos estadísticos son los que hay que seguir.